El desarrollo estabilizador surgió como una política fiscal monetaria de 1955 a 1970, siendo conocida como un periodo de crecimiento y la época del milagro mexicano. Pero ¿realmente todo estaba transcurriendo económicamente bien durante este periodo? ¿Qué papeles estaba tomando la sociedad en aquel entonces? En esta exposición abarcaremos el tema del desarrollo económico estabilizador, la segunda fase del modelo EASY. Iniciaré con las características más importantes de la economía mexicana para entrar un poco en contexto. Hubo un crecimiento de la economía en un 7.1% en cuanto a la estabilidad de los precios. Sin embargo, continuó con un desequilibrio externo, de manera permanente y creciente. Un déficit en la balanza de cuentas corriente creció a una tasa promedio anual del 19.9, pasando de representar un valor de 152 millones de dólares en 1959, elevándose a 1.115 millones en 1970. Es decir, que estaban importando más que exportar, por lo que también hubo un endeudamiento externo. Un motor de crecimiento en el desarrollo industrial, promoviendo importaciones de bienes intermedios y de cápita. De ahí el uso de la política comercial. Una tasa de cambio fija desde 1954. Una elevación de precios de los bienes industriales para reasignar la inversión como prioridad. Una reorientación de política fiscal como ahorro interno y la dependencia de la importación, sin incluir las manufacturas. Yo les puedo explicar cuál fue el nivel de crecimiento económico en 1955 a 1970. Básicamente, durante este periodo surgieron un montón de cambios sociales y también políticos económicos. En el social tenemos, por ejemplo, el 3 de julio de 1955, donde las mujeres acuden por primera vez en la 43ª legislatura a votar. Sin embargo, aunque este hecho está muy pegado a la historia, la verdad es que ninguna de las mujeres fue a votar ese día debido a que sufrían una presión familiar severa. Y pues debido a esto se considera que hasta los años 70 las mujeres empezaron a ejercer su derecho al voto, pues en la sociedad ya había cambiado tanto de ideología como de política. Algo que también tuvo mucha importancia en las épocas de 1959 y 1970 es donde la economía mexicana creció un 71% con la estabilidad de precios, pero con un desequilibrio externo, haciendo que creciera una tasa promedio anual del 19.9%. Y también representa un valor de 152 millones de dólares. Esto lo que pasó a ser a 1.115 millones de dólares en 1970. Gracias a todo esto fue por el desarrollo industrial, donde gracias a este creció en un 8.6% anual, siendo una de las etapas avanzadas del modelo EASY. Todo esto utilizando la política proteccionista, y básicamente el Estado lo utilizó durante la segunda fase de la política comercial. Es decir, que se utilizó la regla 14, la cual se protegía más del 90% de las importaciones totales de bienes capital. Para sintetizar, esta ley básicamente decía que no se puede producir más en un país, la producción no se debe mantener en el mercado interno y que debe haber una escasez temporal y pueda satisfacerse con las importaciones. Gracias a esto, la estructura interna de los impuestos a las importaciones fueron del 5% a las materias primas y combustibles, 10 a 15% a los niveles de capital y un 5% del consumismo. A su vez, en México también los niveles de protección aumentaron para la elaboración de artículos de alto grado y básicamente así apoyar el proceso de industrialización. Pero para esto fue necesario elevar los precios y los bienes industriales y el sector de protección. Y para 1970, la inversión política, la cual aún tenía 2/5 partes de la inversión total, fueran de las principales, las cuales eran petróleo, la electricidad, la siderurgia, la infraestructura, el transporte y el fenómeno agropecuario. A su vez, esta misma política comercial se utilizó para equilibrar una balanza, para no usar una devaluación, pero sí el crédito externo, solo para complementar los recursos. En síntesis, se decidió el no utilizar una casa de cambio para ajustar el equilibrio. Así que la política fiscal se decidió por extensiones y tarifas congeladas, y los bienes y servicios públicos para realizar un ahorro interno, lo que hizo que las inflaciones provenieran de la política monetaria, más o menos parecido a lo que pasó en 1939 y 1958. También, gracias a este modelo estabilizador, se alcanza un equilibrio, obviamente creciendo con la estabilidad de precios.
Con esto, la dependencia de la capital del extranjero originó que para 1965 la intervención extranjera en México controlara para su parte la producción manufacturera con al menos 1% de las empresas extranjeras, y la situación de las importaciones de los bienes del consumo se agotó desde 1950, y debido a que hubo un estancamiento de bienes y el capital, y esto se derivó en una crisis de los años 70 del modelo Easy. Y a su vez hubo una ausencia en el desarrollo en la economía mexicana, y de cierta manera pudo afirmarse en la crisis del modelo de industrialización en México durante los años 1959 y 1960, más que nada por un carácter estructural, a la medida en la que continuaba la situación de importaciones, en especial la producción interna del bienes capital. ¿Cuál es el papel del Estado en el proceso del desarrollo estabilizador? El desarrollo estabilizador, una política fiscal y de estabilización monetaria, se considera un periodo de crecimiento económico. No obstante, después del maravilloso ascenso, se presentó un brusco descenso en el desarrollo económico, ante la dependencia del capital extranjero y el aumento de la deuda. El modelo de crecimiento estabilizador apoyó el haber alcanzado un equilibrio interno completo, crecimiento con estabilidad de precios, a costa de un continuo y permanente desequilibrio externo. El desarrollo estabilizador se basaba en una división del trabajo entre el gobierno, los empresarios, los obreros, la burocracia y los campesinos. Pero el papel del Estado es el que tendió a configurar un nuevo modo de organización del sistema económico, pensándose que con ello se avanzaría en la sustitución de importaciones de bienes intermedios y de capital. Desarrollo estabilizador de la economía. Aspectos sociales y económicos. Esta estrategia de desarrollo comenzó a finales de la década de los 50 y concluyó a finales de los años 70. La política adoptada en términos monetarios y fiscales fue ortodoxa. Si bien el gobierno continuó con una política de gasto expansiva, esta no generó grandes deficiencias fiscales durante la década de los 50. Dicha deficiencia fue de 0.03% anual. Además de bajos niveles de deuda, es fundamental recalcar el destino del gasto. Es decir, no solo hay que tomar en cuenta la cantidad, sino también la calidad de este. El componente más importante del gasto gubernamental fue la inversión en infraestructura básica, principalmente en el apoyo a la actividad petrolera, la construcción de carreteras y el mejoramiento de servicios de salud y educación. El desarrollo estabilizador fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó de 1954 a 1970. Se considera un periodo de crecimiento económico, siendo conocido como la época del milagro mexicano. No obstante, después del maravilloso ascenso se presentó un brusco descenso en el desarrollo económico ante la dependencia del capital extranjero y el aumento de la deuda. Un tema que causó problemas durante el desarrollo estabilizador fue la situación de las inversiones en el campo, las cuales no tenían el mismo interés que la industria relacionada a las mercancías con alta demanda en el mercado mundial, razón por la cual el país no pudo consolidar una infraestructura interna, así como una producción equitativa entre zonas, quedando algunas regadas del crecimiento económico. Sobre las inversiones de aquellos años, se puede mencionar que la inversión pública federal se concentró en el fomento de la industria, seguido por el tema de las comunicaciones y transportes, dejando hasta el final el fomento agropecuario. Con respecto al asunto de la inversión privada, México se mostró más complaciente al capital extranjero, buscando una relación económica más estrecha con los Estados Unidos, pues tal como mencionó Ortiz Mena en sus memorias, durante el periodo de desarrollo estabilizador se buscó la inversión de la iniciativa privada, dando pie a una política de bienvenida del capital extranjero, con algunos beneficios como la reducción de impuesto a la importación, asegurando que el capital nacional gozaba de los mismos beneficios. Como resultado de estas inversiones, se dio un notable crecimiento económico del país entre los periodos de 1955 a 1967, lapso en el cual el Producto Interno Bruto siguió en aumento a beneficia del país. A fines de 1972, los precios agrícolas crecen más de vértigo que de los sobrantes de la capital, mejorando la conexión de intercambio. Sin embargo, esto nunca fue de esta manera para todos los cultivos, en unilateral para el maíz. En segunda vez radio en el que se expresa la unión es en lonja de Tajo. La transferencia en clase salarial va más lejos de la divergencia funcionaria de los salarios mínimos establecidos para la localidad y el campo, la cual por paradigma en 1974 fue de 15%. Las importaciones agropecuarias a quebrantar de 1970 crecieron de equivalente forma, que en 1974 se llevó a conservar una depreciación hostil.
en el contrapeso comercial campestre, por un dato aproximado a los $110 millones. De no existir un sector de economía campesina, la masa de salarios debería ser lo suficiente, por lo menos para garantizar el sostenimiento y reproducción de la mano de obra empleada. Lo anterior redundaría en un caso de regir una tasa media de ganancia en los distintos sectores, agricultura y industrial, en mayores precios agrícolas, con el consiguiente encadenamiento de salarios, ganancias y acumulación. Todo el sistema bancario durante la década de los 70 transfirió menos recursos por financiamiento que los había captado varios ahorros del sector agrícola, lo que estuvo sucediendo hasta la década de los 70 con la agricultura, por exportaciones agrícolas, creando un mecanismo básico de equilibrio y financiamiento del modelo ISI. Al paralizarse en los años siguientes, dio lugar la devaluación del peso en agosto de 1976. El cambio de papel de ser exportadores a importadores de productos agrícolas llevó a que se requieran divisas para importar alimentos, lo que implicó importar productos básicos a precios elevadísimos, de manera a pues que ahora la situación no solo consistió en que las divisas generadas por la agricultura se transfirieran a otros sectores más dinámicos, sino que se dio una sangría neta de divisas para satisfacer los consumos alimenticios ya pues de la población. Las importaciones agropecuarias de a partir de 1970 crecieron de tal forma que en 1974 se llegó a tener un saldo negativo en la balanza comercial agrícola por una cifra superior de $110 millones. Y con esto concluiremos lo que sería la segunda etapa del modelo Easy. Espero que tengan buen día.